doy la más cordial bienvenida a nuestro estudio dominical que hemos estado siguiendo durante los domingos anteriores y que tienen que ver con la identificación del cristiano con la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Esta es una doctrina elemental cuyo mayor exponente lo vamos a encontrar en la persona del apóstol Pablo, quien en algún momento va a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esta es una doctrina que de pronto resulta un tanto desconocida para la iglesia, pero considero que debe ser retomada de tal forma y de tal fuerza, porque ciertamente es la que le da el sentido, le da el fundamento y le da la dirección para que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, pueda tener un impacto significativo en la sociedad. Pablo es el mayor exponente de esta doctrina de la cocrucifixión. Ciertamente hay hechos consumados en la eternidad, pero el problema se nos suscita porque nosotros todavía estamos en el contexto de lo temporal. Y mientras estamos en lo temporal, vamos avanzando hacia un punto. Vamos descubriendo cosas y tenemos que procurar ir alcanzando aquellos elementos que van a provocar en nosotros una vida mucho más dedicada y mucho más fuerte en lo que concierne a nuestra experiencia cristiana. Es interesante que el apóstol Pablo nunca conoció a Cristo en la carne. Sin embargo, el haberle conocido allí en su experiencia camino a Damasco, eso marcó de tal manera su vida que lo transformó en la fuerza dominante en cuanto al carácter formativo de la iglesia que estaba surgiendo, que estaba emergiendo en aquel tiempo. Todos recordamos la experiencia de Pablo camino a Damasco, ¿verdad? El Señor se le aparece, el Cristo resucitado en una luz enceguecedora. Él entra a Damasco ciego y posa en casa de un tal Judas. Sin embargo, lo que tenemos después es que Pablo va a Arabia y él va a contar esta experiencia allí en Gálatas 1:15, porque ciertamente él quería estar a solas. Él quería tener un tiempo de retiro y de contemplación de este Cristo que se le había aparecido allí en ese lugar. Pasaron 3 años de meditación y uno se pregunta, ¿por qué Pablo, en vez de ir a Jerusalén, donde podía entrevistarse con los demás apóstoles como Pedro, como Santiago, como Juan, por qué él va a Arabia? ¿Se equivocó acaso en esto? ¿No habría sido mejor haber tenido el testimonio de primera fuente en el caso de estos hombres que sí habían estado con el Señor Jesús? Es una pregunta interesante. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta luego por la experiencia que Pablo recibió mucha más revelación, mucha más información acerca del Cristo y de la obra del Señor y del Espíritu Santo que si lo hubiese recibido de los demás apóstoles. Por lo tanto, en esa soledad donde él buscaba un lugar donde no sea perturbado, molestado, en esa contemplación de Cristo, él descubrió enseñanzas tan profundas y tan fundamentales que luego va a vertir en sus cartas, en las diversas cartas que él escribe y que tenemos en el Nuevo Testamento. La gloria de Cristo era tan absorbente que por 3 años Pablo no pudo separarse de ese imán celestial. Frente a esto, ¿qué sentido tenía ir a donde estaban los demás apóstoles si el mismo Cristo estaba allí con él?
se le había aparecido a él y estaba revelándole doctrinas, enseñanzas a su vida. 14 años después, él sube a Jerusalén y hace la significativa confesión que aquellos que parecían ser algo, en realidad no le comunicaron nada nuevo. Los apóstoles no le proveyeron de luz. Por el contrario, él conocía a Cristo. Probablemente lo conocía mucho mejor que los mismos que habían estado con Jesús. Avanzó mucho más en cuanto a conocer y a descubrir los misterios de la fe durante esos 3 años en el desierto de Arabia, a los pies del Cristo glorificado, que los 3 años que habían estado los demás apóstoles con Jesús antes de su resurrección y su posterior ascensión a los cielos. En los escritos bíblicos podemos ver a Pablo que va delante de los demás, ya sea como un misionero, como un predicador, como un teólogo, como un organizador de la iglesia y como un santo. Después de nuestro Señor, creo sin equivocarme que Pablo es la persona que entregó mayores beneficios a la iglesia de Cristo. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto posible? Él no conoció a Jesús en la carne, lo conoció sin embargo mucho mejor en su experiencia espiritual. Dice la Biblia que en esa estancia de Pablo en Arabia fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas inefables. Vio cosas que ojo no vio y escuchó cosas que oído no oyó. Pablo fue quien fundó diferentes iglesias en el mundo antiguo. Escribió cartas de instrucción, de aliento y de exhortación a las iglesias de aquel tiempo bajo la inspiración innegable del Espíritu Santo de Dios. Él oró por sus hermanos en Efesios para que Cristo morara por la fe en sus corazones. Quiero remitirme a la enseñanza central del apóstol Pablo. ¿Cuál era la doctrina central sobre la cual él enfocó mayormente su atención? ¿La de la justificación por fe? Muchos dicen que sí. Sin embargo, cuando estudiamos sus cartas, nos trae la convicción de que la gloria del gran apóstol no estaba simplemente en el hecho de que Cristo había muerto por él, sino que hubo otros aspectos de la cruz que él conoció, en el cual enfocó mayormente su enseñanza. Y este aspecto al cual hemos hecho referencia es de que él mismo había muerto juntamente con Cristo. Tenemos varios pasajes bíblicos en los cuales Pablo va a hablar acerca de esto. Gálatas 6:14, ahí ustedes lo pueden revisar en sus casas. Gálatas 2:20, Romanos 6:6, Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, Colosenses capítulo 3, versículo 3. Al parecer, esta fue la sublime lección que Cristo el Salvador hizo penetrar a fuego ardiente dentro del corazón de Pablo mientras estaba allá en Arabia. Era el profundo significado del Calvario que el Maestro desplegaba ahora sobre aquel hombre que había sido fariseo, pero que se había quebrantado y que se había convertido a Cristo y ahora venía a ser el más importante de todos los apóstoles de Jesús.
el velo fue corrido y Pablo pudo mirar dentro del misterio de la cruz. Allí él se vio a sí mismo con Jesús, en el propósito de Dios potencialmente crucificado. Para él, la vida cristiana nunca podría ser una mera imitación, sino una gloriosa participación en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Para él, el creyente es un miembro del cuerpo de Cristo, hueso de sus huesos, carne de su carne. Para él, el vivir era Cristo. Él no tendría algo de sí mismo y algo de Cristo, ni aunque fuera un poquito de él y mucho de Cristo. Simplemente su posición era no tener nada de él y tener todo de Cristo. Él se daba cuenta de que Dios no solo puso los pecados sobre su Hijo Jesús, sino también al pecador mismo, y que en él, Pablo, había muerto para siempre. Nunca dudó de este hecho. Condenó su vida carnal a la muerte y permaneció en la libertad que es en Cristo. Así fue como se identificó Pablo con la persona de Jesucristo. De tal manera llegó a apropiarse de esta verdad que vio sus sufrimientos como los padecimientos propios de un seguidor de Cristo, como que no estaba haciendo nada extraordinario. Él veía en sus sufrimientos simplemente una prolongación del Calvario. En una palabra, el apóstol Pablo interpreta sus propios sufrimientos a la luz de la cruz. Esto lo podemos ver en pasajes como la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 10. Es Cristo sufriendo, es Cristo recibiendo nuevas heridas, es Él siendo crucificado otra vez a través de su siervo. Esto no significa que el sacrificio de Cristo fuera incompleto y que Pablo necesitaba completarlo. Por supuesto que no. No podríamos decir tal aberración. El sacrificio de Cristo es suficiente. Lo que sucede es que la identificación de Pablo con Cristo es tan real que él ve en la cruz no solo la muerte del Salvador, sino también la muerte en potencia de todos aquellos que constituyen su cuerpo. Ahora no debemos pensar en la muerte juntamente con Cristo como algo puramente negativo. No es lo que Pablo quiso enfatizar. Es cuando morimos en Cristo y cuando morimos a la vieja vida que las barreras son totalmente quitadas. Esas barreras que nos separan de una comunión y de una intimidad con Dios son quitadas y los torrentes de agua viva irrumpen del ser interior, elevando la vida, llevando la vida de Dios hacia los demás. Por eso es imprescindible que procuremos esta experiencia de identificación con la cruz de Cristo. Traer a nuestra propia vida lo que significa esta doctrina de la cocrucifixión. Resumiremos las implicaciones de nuestra participación juntamente con Cristo en 4 puntos. Allí usted puede tomar nota de eso. Primero, en Cristo estamos muertos al pecado. Claro, Romanos 6, 11 lo dice. Cristo no puede ser para nosotros la vida sin la muerte del yo. No he venido a traer paz, sino espada, dijo Jesús allí en Mateo 10:34. El cuchillo debe cortar si es que hemos de ser libres. No hay otra manera de liberarse de la vida del yo
que estar crucificados con Cristo juntamente. Segundo, en Cristo estamos muertos al mundo. Y cuidado, no significa aislarnos de la sociedad. Jesús explicó esto cuando dijo que si bien estábamos en el mundo, no pertenecíamos al mundo. Y que su intención no era retirarnos del mundo. El mundo quiere decir el pensamiento del mundo, el pensamiento del hombre sin Cristo, que va contra la voluntad de Dios. No podemos participar de eso. Tercero, en Cristo hemos muerto a un espíritu dividido. Cristo echó abajo la pared intermedia que había entre judíos y gentiles. Allí en Efesios capítulo 2 nos habla de este gran misterio, que de dos pueblos tan diferentes como los judíos y los no judíos, Él hizo un pueblo nuevo que es la iglesia. Si tuviésemos esta visión, caerían indudablemente las paredes de sectarismo que muchas veces están presentes, por desgracia, dentro de las iglesias cristianas. Cuarto, en Cristo hemos muerto a la ley. Podemos corroborar esto allí en Romanos capítulo 7, verso 4. Cristo nos ha ligado no solamente a una vida carnal, de una vida mundana, sino que también nos ha sacado del área de la ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Cristo Jesús cumplió la ley por nosotros. Ahora está en nosotros la ley del Espíritu de vida que nos ha dado Cristo el Señor. Esa ley es la que ahora debe gobernarnos. Qué bueno es ser libres, ¿no le parece? Libres del dominio de la vida de la carne, libres de la tiranía del mundo, libres de ese terrible monstruo llamado yo, libres del legalismo de una ley muerta, de la cual Pablo dice que obra maldición, libres de las ataduras del miedo, del temor, de la ansiedad, de la preocupación. Qué bueno es tener un espíritu liberado, lleno de la vida de Dios. Es la cruz de Cristo la que opera esta liberación. Cuando nosotros nos identificamos con la cruz de Cristo, podemos experimentar esta liberación. Solo cuando permanecemos en Cristo, en su muerte, y por la fe nos apropiamos de esta fuerza liberadora del Calvario, podemos experimentar la verdadera libertad por la cual gimen nuestros espíritus. Les dejo 3 preguntas para que pueda reflexionar. Primero, ¿qué significaron para Pablo estos 3 años en Arabia? Segundo, ¿cuál fue el énfasis de la enseñanza del apóstol Pablo? Y tercero, mencione las 4 implicancias de la identificación con Cristo Jesús. Será hasta la próxima semana, si Dios permite. Muchas bendiciones.